Todos los libros de la Biblia son importantes. Todos son importantes, todos tienen un realce, todos tienen algo que los hace diferentes. Por ejemplo, el Génesis nos habla acerca de la creación, el Éxodo obviamente nos narra qué fue lo que vivió el pueblo de Israel de la mano de Moisés. Pero hoy quiero hablarle y quiero que hagamos un pequeño resumen en estos 40 minutos aproximados que tengo del libro de Levítico. Diga conmigo, Levítico. Quizás si nos tomamos el tiempo para estudiar todo el libro de Levítico nos vamos a llevar meses. Pero yo quiero dejarle en su corazón que lea el libro de Levítico. ¿Por qué? Porque en el libro de Levítico están la gran mayoría de reglas que los cristianos deberíamos de seguir. En el libro de Levítico están prácticamente cada una de la esencia de las reglas que las personas que son cristianas deberían de seguir. Por lo tanto, se lo dejo en el corazón. Hoy vamos a hacer un resumen. ¿Qué es el libro de Levítico? ¿De qué trata? ¿Qué es lo más importante que habla? Pero le dejo en el corazón que lea el libro de Levítico. ¿Por qué? Porque habla en esencia. Y vamos a leer el capítulo 1 y el versículo 3 para tener una introducción. Ahora, sí vamos a hablar del libro de Levítico como tal y de las reglas más principales que el Señor nos dejó en el tiempo que nos queda, pero en efecto, el título de este estudio es: si hace lo que Dios dice, le va a ir bien. Si hace lo que Dios dice, le irá bien. Vaya conmigo, el libro de Levítico, capítulo 1, versículo 3. Cuando lo tenga, me da un fuerte amén. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios? Léalo conmigo, por favor. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Si su ofrenda fuere, ¿qué? Holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Dios. Y luego da una serie de reglas. Pero yo quiero que tomemos en esencia este versículo por algo que me encanta. Sin defecto lo ofrecerá. Diga conmigo, sin defecto. Todo lo que nosotros entregamos a nuestro Dios debe de ser sin defecto. Eso vamos a tomar por esencia para este estudio y luego vamos a ir hablando de los demás versículos. Que el Señor añada bendición a su palabra. El libro de Levítico se denomina así porque narra la historia de los levitas. Diga conmigo, levitas. Un levita prácticamente en aquel momento era un servidor de Cristo. Diga conmigo, servidor de Cristo. Como lo somos cada uno de nosotros en alguna de las áreas que nosotros nos desarrollamos. Al final, todos somos servidores de Cristo porque todos ponemos en práctica lo que nuestro Dios nos ha demandado. A muchos el Señor los ha llamado a que prediquen, a muchos el Señor los ha llamado a que sean buenos músicos, a otros los ha llamado para que podamos hacer su voluntad, pero a todos nos ha llamado a poder ir y predicar su evangelio, de una o de otra manera. Ahora bien, la historia narra de la siguiente manera. Diga conmigo, Leví. Leví tuvo 3 hijos y los 3 hijos se llamaban así: Gersón, Coat y Merari. De la descendencia de Coat nació Moisés y nació Aarón, y eso hay referencia bíblica. Ahora bien, Aarón y sus hijos fueron separados desde muy pequeños para desarrollar una función sacerdotal. ¿Qué podemos, o primer punto que podemos aprender de los levitas, del libro de Levítico y de lo que Aarón hizo con sus hijos es: desde pequeños sepárelos para que puedan servirle a nuestro Dios? Alguien podrá decir: ¿qué está haciendo un niño pequeño que no sabe lo que hace sirviendo en algún ministerio de la iglesia? Pues déjeme decirle que está haciendo lo mejor y es asegurando su futuro. Cualquiera podría decir: los niños de una u otra manera son adoctrinados con cosas que a ellos les parecen y les gustan para que puedan estar dentro de un lugar en específico. Déjeme decirle algo: media vez con la doctrina con la que se esté ejerciendo sobre un niño, si viene de parte de Dios, yo no le veo ningún problema. Porque allá afuera, en nuestra sociedad, todo lo que quieren inculcar en nuestros hijos, pues son cosas de perversión. Si usted ve una serie de caricaturas de la actualidad, no tiene nada que ver con las caricaturas que yo veía. Y eso que las que yo veía ya eran malas. Ya no se imagina cómo han de ser las de ahora. Aarón hizo algo desde muy pequeños sus hijos y fue separarlos para que tuvieran una función sacerdotal. Aquí por fe hemos creído que lo que nosotros declaramos así es. ¿Alguien dice amén? Hemos declarado que si nuestros hijos son victoriosos es porque nosotros lo hemos declarado primero. Amén. Ahora bien, tomamos el ejemplo de Aarón en su momento y podemos decir entonces, no solo basta con decir
que mi hijo sea un profesional. No solo basta con decir que mi hijo sea un buen hijo de Dios. Llévelo, incúlquelo en el camino en donde tiene que ir. Porque nosotros podemos declarar, profetizar y hacer mil y un cosas con nuestra boca. Pero si nosotros no damos un primer paso como padres para poder hacer que nuestros hijos estén en el camino de Dios, déjeme decirle que es de más la oración que nosotros hagamos. Ahora bien, de la descendencia de Coat, diga conmigo Coat, que fue uno de los hijos de Leví, nació Moisés, nació Aarón, y luego Aarón y sus hijos fueron separados para ejercer función sacerdotal. Ahora, cuando me refiero a función sacerdotal, hago referencia a todas las labores que tenían que ver con el templo. Todas las personas que en aquel momento servían en el templo eran considerados o llamados sacerdotes. Ahora bien, la palabra sacerdote ahora en día todo el mundo la relaciona con la religión tradicional. Pero la palabra bíblica correcta para cada una de las personas que trabajan en el templo es esa: sacerdotes, como tal. Si usted me dice, mire, yo vengo temprano y vengo a barrer, pues es un sacerdote. Yo vengo a la casa de Dios y yo preparo el audio, es un sacerdote. Pero eso, entiéndase la expresión, es de manera cultural. Diga conmigo cultural. No por eso voy a ir en el camino diciendo, soy sacerdote. No, nada que ver, porque entonces me lo van a confundir con la religión tradicional de la cual estamos hablando también. Ahora bien, de carácter hereditario, Aarón hizo que sus hijos fueran los primeros levitas que existieron. Los deberes de los levitas eran prácticamente los siguientes: el transporte del tabernáculo, los materiales del campamento, montar la tienda, cuidar los utensilios y ayudar en diversos trabajos que estuvieran relacionados en la casa de Dios. En aquel momento no existía como ahora el Espíritu Santo de Dios. No es que no existiera, no estaba manifestado en su persona tal cual lo conocemos ahora. El Espíritu Santo siempre estuvo en todo, estuvo desde el principio hasta el final. Y si no le recuerdo el corito, en el principio el Espíritu de Dios, ¿qué hacía? Se movía sobre las aguas. Y como dice el libro de Génesis en el capítulo 1, en el principio nuestro Señor creó cielos y tierra. Desde el Génesis al Apocalipsis está la presencia de nuestro Dios. Ahora bien, pero no había una esencia de la presencia de Dios física. Y por eso es que ellos no levantaban templos, levantaban carpas, levantaban campamentos. Y a estos campamentos, ¿cómo se les llamaba? Tabernáculo. Diga conmigo tabernáculo. ¿Qué significa la palabra tabernáculo? Punto de encuentro entre reunión entre Dios y el hombre. Por eso es un buen nombre para poner una iglesia, poner tabernáculo. Pero aún así, el punto tabernáculo o el campamento tabernáculo significaba más espiritualmente de lo que usted se puede imaginar. No solo se trataba de levantemos una carpa en un lugar determinado en el desierto, no, se trataba que en ese lugar las personas consagradas para poder llevar hasta el más mínimo clavo para poner el campamento eran personas consagradas a nuestro Dios, como en el caso de los hijos de Aarón desde pequeños. Significa que poder estar en la casa de Dios, poder trabajar en la casa de Dios es un privilegio que se acepta desde pequeño, es un privilegio que se debe de inculcar desde pequeño. Ahora bien, ¿por qué era importante la labor que ellos hacían? Porque sin ellos el tabernáculo pues no podía existir como tal. Y eso que el tabernáculo tenía pues prácticamente 3 lugares importantes. Diga conmigo: atrio, lugar santo y lugar santísimo. 3 lugares tenía ese lugar que son prácticamente lo más relevante que tenía. Pues había un lugar que era el lavacro, había un lugar donde se hacían los holocaustos, habían más lugares importantes, había una mesa con 12 panes, había bastante reverencia cuando se hablaba de este lugar. Por cierto, lo compartíamos ayer, que básicamente también en herencia a nuestro cristianismo actual y algunas religiones lo toman de esa manera, que tal cual como el tabernáculo en aquel momento era un lugar que se tenía que estar moviendo, no se levantaban paredes. ¿Qué era lo que se levantaba en aquel momento? Cortinas. Y las cortinas tenían ciertos colores representativos a lo que el Señor les había dado. Por ejemplo, decía que las cortinas tenían que ser de color vino y color efod y muchas más cosas, que eso lo podemos leer en todo en el desarrollo de Éxodo y Levítico. Y eso me lo traen a la actualidad, y por eso es que usted conoce iglesias de denominación cristiana que llenan las iglesias de cortinas, creyendo que están haciendo tal cual la cultura que había en ese momento. Pero entonces yo lo pongo de esta manera y no es una crítica, simplemente es un comentario personal.
Si entonces vamos a llenar los templos tal cual como el tabernáculo lo hacía, entonces los sacerdotes o los pastores deberíamos de vestirnos como se vestía el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote se vestía de una manera especial. En el libro del Éxodo está también narrado que hasta la ropa interior del sumo sacerdote era especial y consagrada para nuestro Dios. ¿Qué es lo que hacemos nosotros ahora en día? Vestirnos ordenadamente, adecuar el templo a las necesidades que tiene como tal. Por eso es importante la labor de los sacerdotes. Yo pregunto en esta noche, ¿cuántos sacerdotes hay en la casa de Dios? Si usted se toma el tiempo de cuidar su casa, que es la casa de Él, usted se convierte en un sacerdote como tal. Ahora bien, esos deberes de los levitas eran destinados prácticamente para personas preparadas. Aarón en su momento, usted conoce perfectamente que fue la persona que hablaba por Moisés. Era una persona bastante elocuente. Y sus hijos también eran personas las cuales eran inteligentes y hacían primeramente la voluntad de nuestro Dios, pero también eran gente que era preparada. Les recuerdo que todos ellos salieron de las mejores escuelas de Egipto en algún momento. Ahora bien, cuando David vino e inició su reinado como tal, él tomó a los levitas, o a los sacerdotes en este caso, y los dividió en 4 partes. Diga conmigo 4 partes. ¿Cuáles eran esas 4 partes? Número 1, los que asistían o eran los asistentes de los sacerdotes en el servicio del santuario. Prácticamente los servidores del culto, vaya. Número 2, los jueces y los escribas. ¿Quiénes eran aquellos? Aquellos que tenían el dominio o la autoridad designada por el rey para ejercer justicia terrenal. Los escribas eran aquellos que prácticamente, como su nombre lo dice, escribían la ley. Los terceros eran los guardas de las puertas. Habían levitas que solo se encargaban de cuidar las cosas como tal. Y el cuarto uso de levitas que existieron eran los músicos. Ahora bien, David hizo esta separación de levitas y les dio 4 áreas para trabajar. Eso era lo que en aquel momento el tabernáculo necesitaba. Nuestros templos en la actualidad o nuestras iglesias en la actualidad no solo necesitan 4 ministerios. Pero si usted se da cuenta, de esos 4 ministerios que David mencionaba, se derivan todos los ministerios que las iglesias tienen. Y por eso es importante poderlo tener bien en claro. Por ejemplo, de los primeros que él hizo, los que asistían a los sacerdotes, son aquellas personas que colaboran a que el desarrollo del servicio se pueda dar. Los jueces y los escribas, aquellas personas que fueron puestas por liderazgo en las iglesias. Los guardas de las puertas, lo que conocemos como ujieres o diáconos en algún momento. Y los músicos, que usted mejor que nadie sabe cuál es su función. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto que le acabo de dar por introducción a lo que el libro de Levítico hace? Todo lo que se ofrecía a nuestro Dios era lo mejor. Aquellos levitas eran escogidos porque eran las personas más sobresalientes en el área que ellos hacían. Poder servir como un guarda de la puerta era porque era la persona más importante de su tribu para ser representado en el tabernáculo. Ya no digamos llegar al nivel musical de poder estar como músico del tabernáculo sabiendo que era de lo mejor que hacía. Ya no digamos quién era el sumo sacerdote en aquel momento, el cual era elegido por nuestro Dios, porque era la persona más recta que había entre todo el campamento. Ahora bien, en aquel momento los sacrificios de nuestro Dios eran todos en base a lo que se hacía. Cuando hablábamos de primicias decíamos que si nosotros fuéramos agricultores, pues nos tocara dar lo mejor que nosotros tenemos de nuestra cosecha como tal. Ahora no lo somos, somos personas asalariadas, nos toca dar lo mejor que recibimos como tal. Pero en aquel momento, si usted se va en lo que leíamos en el capítulo 1, versículo 3, daba la primera indicación nuestro Dios: no importa lo que dieran, délo bien. Me lo llevo entonces a el primer consejo que podemos recibir del libro de Levítico completo: lo que sea que vayamos a hacer por nuestro Dios, hagámoslo bien. Usted se va a tomar el tiempo de no servir, pero venir a la casa de nuestro Dios, hágalo con la mejor intención del corazón. ¿Por qué? Porque a donde usted venga es un lugar que ya fue previamente consagrado primeramente para nuestro Dios, en el cual el Señor le va a hablar, a pesar de quien sea el que esté al frente.
Porque hay algo que yo tengo bien presente también. No importa la persona que esté al frente, media vez esté preparada para poderlo hacer, es usado por nuestro Dios. Cuando no están preparados para hacerlo, lo hemos dicho muchas veces, terminan hablando de cómo fue sus vidas pasadas, terminan hablando de qué es lo que vendieron y no vendieron en esta semana, terminan haciendo cosas que de verdad ni al caso. La Biblia tiene exactamente 66 libros para poder predicar sobre ellos, y eso lo dijimos cuando estábamos hablando de la Biblia, que fue hace 2 estudios exactamente. Para ser llamado a hacer algo adentro del tabernáculo, pongámosle el nombre al templo ahora tabernáculo, tiene que ser el mejor de su clase para poderlo hacer. Ahora bien, siéntase orgulloso usted que tiene el privilegio de servir en la iglesia. Usted es la mejor persona para hacer lo que usted está haciendo. Si usted no lo hace, Dios va a levantar a otro, amén, pero yo no lo quiero desanimar de eso en esta noche, de esta manera así. Yo quiero que usted sienta orgullo de lo que usted hace. ¿Por qué? Porque usted ha sido escogido de parte de Dios para poderle servir a Él. No importa el área donde usted lo desarrolle. Si a usted me le han encargado que cuide la puerta, usted es el mejor guarda de la puerta que el Señor ha puesto. Si usted ha sido escogido para poder servir los alimentos en una cafetería, usted es la mejor persona que Dios escogió para poderlo hacer. Usted es una persona que cuida niños en el área de escuela bíblica o en el área de sala cuna. Usted es la persona más preparada para poderlo hacer. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado la fuerza para poderlo hacer. ¿Qué podemos aprender del libro de Levítico? Como decía en esa porción de su palabra, lo mejor es para nuestro Dios. Vaya conmigo para poder entender eso también. Levítico capítulo 22, versículo 21. Levítico capítulo 22, versículo 21. Vamos a leer casi todo el capítulo o todos los libros que están adentro de Levítico para poder determinar los puntos que Dios quiere que emprendamos en esta noche. El primero, como le repetía, lo mejor para nuestro Dios. Levítico capítulo 22, y va a leer conmigo el versículo 21. Cuando lo tenga me da un fuerte amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Léalo conmigo. Asimismo, cuando alguien ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová, para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, ya sea de vacas, de ovejas, para que sea aceptado, ¿cómo debe de ser? Para que sea aceptado, ¿cómo debe ser? Sin defecto. Nosotros no ofrecemos vacas como tal, pero venimos a la casa de Dios y ofrecemos lo mejor que tenemos. ¿Y cómo debemos de ofrecerlo a nuestro Dios? Sin defectos. ¿A qué me refiero con esto? Somos personas imperfectas buscando un Dios perfecto, pero eso no es una excusa para que usted siga pecando deliberadamente. Somos personas las cuales estamos buscando la santidad de parte de nuestro Dios para poder seguir creciendo en su gracia, pero eso no significa que vamos a darle lo que nos sobra a nuestro Dios. Al final, cada quien sabe lo que hace y cuál es el esfuerzo que hace por estar primeramente en la casa de Dios o sirviendo en algún ministerio, no importa la iglesia donde se congregue. Lo primero que aprendemos del libro de Levítico es eso. Si usted va a hacer algo por Dios, hágalo bien, si no, no haga nada. Si usted va a ir y va a predicar, entonces prepare su mejor sermón para poderlo hacer. Usted va a ir a ganar almas, ore antes de ir y prepare, lea, apréndase el tratado de su denominación. Qué triste es cuando nosotros queremos salir y vamos a ir a ganar almas y no sabemos ni lo que dice el tratado de su iglesia. Eso es triste. O podemos decir de una u otra manera, no, yo quiero servir y voy a cantar, pero no tienen ni la delicadeza de poder preparar su voz para poderlo hacer. ¿Y cómo se prepara? Con cosas tan sencillas como pedirle a Dios que nos dé gracia delante de la gente. Qué triste es cuando todos quieren, entiéndase la expresión, aparecer en la foto, pero nadie quiere pagar el precio de salir en la foto. Lo primero que podemos aprender del libro de Levítico es que si vamos a hacer algo para Dios, hagámoslo bien. Hagámoslo bien. Los sacerdotes que servían a Dios no tenían que tener defectos. No tenían que tener defectos en algún momento. Y fíjese cómo era, cómo era de discriminativo hasta cierto punto. Si usted lee del capítulo, el mismo capítulo que leíamos, el capítulo 21, pero usted lee del versículo 16 hasta como por el 25 más o menos, ahí hay una lista de cosas que los sacerdotes no podían ser. No podían ser enanos, no podían ser jorobados, no podían ser con quebraduras.
Dios era tan especial que la única persona donde creo que en su momento se hizo alguna acepción de personas, yo creo que era en ese momento. Pero yo quiero que entienda la siguiente manera, y esto sí se lo digo con discernimiento de parte de Dios. No es que Dios no quisiera que un enano sirviera en su momento, y lo digo con mucho cariño. Lo que pasa es que también la persona que le sirve a Dios debe estar al 100% para poderlo hacer. Se lo pongo de una manera muy especial. ¿Cómo puede venir alguien a la casa de Dios a poder tocar la batería si tiene quebradas las manos? No puede. No puede. ¿Cómo puede venir alguien a predicar su palabra si no tiene la moral para hacerlo? No puede. ¿Cómo puede venir alguien a pararse a la puerta y saludar a los hermanos si no tiene el carácter para hacerlo? No puede. Yo no voy a juzgar a alguien que sea enano y que venga a servir a la casa de Dios. No, pero yo quiero que lleve el ejemplo como tal a la practicidad de nuestra vida. Hay defectos que se notan y se notan horrible en cada uno de nosotros. Hay problemas que nosotros tenemos, que nosotros creemos que estamos haciendo lo correcto delante de las personas y delante de Dios, cuando no es así en ningún momento. Se lo expongo de una manera muy especial. Queremos servirle a nuestro Dios, purifiquémonos para Él entonces, y luego sirvamos a nuestro Dios. Ahí lo decía de una manera física, pero yo se lo llevo en la practicidad de nuestra vida. Es cierto, alguien con las manos quebradas no va a poder tocar el teclado. Alguien con las manos quebradas no va a poder tocar la batería. Pero es peor que pase alguien a tocar con el quebrado de mente y de corazón, porque no sabe qué es lo que está haciendo. Lo hace solo porque ve, porque mira, cuando no hay un propósito para poderlo hacer. Y esos abundan en todas las iglesias. Yo pregunto en esta noche, ¿usted sabe por qué vino hoy a la casa de Dios? ¿Por qué vino? No hay comida. Porque hay necesidad de parte de Dios. Existe algo que nos hace venir y conocer de parte de nuestro Dios. El detalle es lo siguiente: hay personas que vienen a la casa de Dios y vienen solo por venir. Vinieron y sus vidas no cambiaron. Es más, son parte del inventario de la iglesia muchas veces. Y son personas que en efecto nunca ven la mano poderosa de nuestro Dios. ¿Y saben por qué? Porque no quieren dejar de lado aquello que los ata. Conozco un Dios que libera. ¿Alguien dice amén? Y su presencia dice que donde Él está, pues cadenas son rotas. Ahora bien, queremos servirle a nuestro Dios, que esa es como la mejor enseñanza que nos da el libro de Levítico. Lo primero, hay que hacerlo sin ningún tipo de reproche, y hay que hacerlo también siendo hasta cierto punto perfectos delante de Él. Ahora bien, durante muchos años en las iglesias, las cosas que se ofrecían a Dios o las cosas que se hacían para la iglesia carecían de calidad. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Que me perdonen, pero vi en una iglesia un rótulo que decía: Dios no busca tu voz, sino la intención de tu corazón. Y lo habían puesto en la esquina donde se ponen los músicos, haciendo referencia a que cualquiera puede cantar delante de nuestro Dios. En nuestra adoración personal, todos debemos adorar a nuestro Dios con cántico y con alabanza. ¿Alguien dice amén? Pero alguien que no tiene la noción de poder dirigir a un grupo de personas, que no tiene ni la más mínima noción de poder interactuar con las personas mientras se alaba, porque la función del ministerio es inducirle a usted que cante, no está capacitado para poderlo hacer. Es de más. Fíjense que yo conozco personas que tienen grandes talentos de parte de nuestro Dios, pero le falta todavía perfeccionarlos en poquitas áreas. Por ejemplo, conozco músicos excepcionales, perfectos, que hacen llorar la guitarra, que hacen sacar lo mejor de un teclado, pero como su llamado es solo tocar y no dirigir, muchas veces queda a medias el servicio a nuestro Dios. Cualquiera podría pensar, pero Él está dando lo mejor para nuestro Dios. Sí, pero si queremos seguir mejorando y queremos que Dios nos bendiga, todos los días debemos de proponernos qué vamos a avanzar un día más. Y se lo pongo en un área que manejo perfectamente. El hecho de que si usted no practica, usted no va a poder llegar nunca lejos, por lo menos en el área musical. Ahora bien, llevémoslo al área espiritual. Usted no ora, no ayuna, no se pone en contacto con nuestro Dios. ¿Qué va a hablar en un púlpito? Si usted no es una de las personas las cuales es incapaz de poder decir buenos días, ¿para qué se va a poner en la puerta? Usted es una persona que detesta a los niños. ¿Y qué hace en escuela bíblica usted?
No es que aquí hacen falta hermanos. No, mi hermano. No, mi hermano, no se trata de eso. Se trata de que podamos perfectamente rellenar los espacios que la iglesia tiene con personas capaces para poderlo hacer. Y adivine quién da la capacidad. Nuestro Dios. Por eso me encanta el libro de Levítico, porque son un conjunto de reglas para poder desarrollar la iglesia como tal. Ahora bien, lo que pasa es que el hermanito lo hace para nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios por eso. Lo que pasa es que no nos alcanza para más. Amén. Gloria a Dios. Se entiende, claro que se entiende. Pero, sin duda alguna, los cristianos debemos de retomar valores básicos para poder hacer que la iglesia sea un lugar de bendición para todos. ¿Sabe por qué? Porque a Dios no se le ofrece lo bueno, a Dios se le ofrece lo mejor. A Dios no se le ofrece para salir del compromiso, no, se le ofrece lo mejor que se hay para. ¿Sabe? Si usted va a ofrecerle a nuestro Dios algo que sea de calidad, que lleve lo mejor de lo que usted sabe hacer. Hay personas que ponen a disposición sus talentos a nuestro Dios y lo hacen de una manera excepcional. ¿Por qué? Porque saben lo que hacen y les gusta lo que hacen. Disfrutan lo que hacen. Y lo mejor que me encanta del libro de Levítico es que para todo había reglas y para todo había un orden. Si usted va conmigo, el capítulo 1, versículos del 1 al 9, narra todo el procedimiento que había para hacer un holocausto. Y muchas veces nosotros, y ahí sí, culpa de la mayoría de pastores, no somos quienes poder dirigir a la congregación en los procedimientos adecuados para poder entablar una relación con Dios. Al menos en esta iglesia usted no puede decir que no se le ha enseñado a orar, porque se le ha enseñado muchas veces. En esta iglesia usted no puede decir que no se le ha enseñado a cantar, porque se le ha enseñado muchas veces. En esta iglesia usted no puede decir que no se le ha enseñado a ayunar, cuando se tuvo un ayuno mensual durante más de 2 años. Y que también se van a retomar en su momento. ¿Qué pasa entonces cuando menciono nuevamente los pastores somos los responsables? Queremos tener ovejas cuando normalmente lo que estamos es consintiendo cabras, perdón la expresión. Hay cosas que no se pueden tolerar. Hay cosas que se tienen que aconsejar y cambiar. Hay cosas que de verdad ni al caso con el desarrollo de la obra de nuestro Dios. Hay hermanos que son muy especiales y les encanta contar sus vidas. Hay hermanos que son especiales y son bien callados. Hay hermanos que son más especiales todavía. Y vienen a la casa de Dios solo para ver qué van a aprender en esa noche, pero no de parte de Dios, sino de lo que van a ver en los demás. Y eso lo hemos dicho siempre. Siempre se tiene que venir a la casa de Dios con un objetivo. Y el objetivo principal es adorar y bendecir su nombre, porque Él ha sido bueno con nosotros. Pero ¿dónde está el motivo principal de su canción? ¿O dónde está el motivo principal de su adoración como tal? ¿Usted le va a servir a nuestro Dios? Prepárese. ¿Usted va a hacer algo por nuestro Dios? Prepárese. Tome las cosas con seriedad. Hasta tomar una escoba dentro de la presencia de nuestro Dios es una responsabilidad seria. Seria. No es de que hoy queremos y mañana no. Siempre me he dicho de esta manera, bendito el Señor, nunca ha pasado. Pero yo tengo claro que el día que no venga nadie, voy a dar mi mejor sermón. Porque al final yo estoy haciendo la obra de nuestro Dios, pero Dios ha sido tan fiel que nunca ha pasado y no va a pasar. ¿Y por qué no va a pasar? Porque siempre hay alguien que está necesitado de parte de nuestro Dios, que va a venir a escuchar su palabra. No importa quién se pare aquí. Ahora bien, si usted va a preparar algo para nuestro Dios, hágalo de la manera, no que salga bien, que salga excelente, que salga de la mejor manera. Y eso es lo que me encanta de la parte de Levítico. Lo primero que aprendimos de Levítico es el hecho de que las cosas se tienen que hacer sin error. Lo segundo que aprendemos del libro de Levítico es que hay que prepararse para hacer las cosas. Y la tercera cosa que quiero nombrar en esta noche, y hay muchas más, pero yo creo que con esta me voy a quedar por el tiempo. La tercera cosa que el libro de Levítico nos enseña es esto. Los levitas
y todos los que menciona ese libro hacían las cosas para nuestro Dios sin cuestionar. Un hombre de fe, una mujer de fe, es aquel que hace lo que Dios le dice sin preguntar. Va y lo hace. Solo obedece y confía en el hecho de que Dios tiene toda la razón. El libro de Levítico menciona también muchas ordenanzas que tenían los levitas, y en muchas de las ordenanzas no hay explicaciones. Le pongo el ejemplo. Hablábamos de lo de ofrendas sin imperfecciones, ofrendas perfectas. No dice por qué. Simplemente dice, entregue su ofrenda perfecta. Se acabó. La naturaleza del ser humano nos hace curiosos y nos hace preguntar ¿por qué? Pero con Dios no es aplicable ningún tipo de naturaleza humana. Si Dios le dijo, vaya y hágalo. Si Dios le dio la oportunidad de hacerlo, qué bueno. Pero si usted se empieza a cuestionar qué es lo que está haciendo realmente, ahí hay un problema entonces. Y el problema es de fe. Le pongo el caso. En la lista de cosas que el Señor les pedía sacrificar animales que fueran machos. ¿Y por qué solo los machos y no las hembras? No lo cuestionaron nunca. Pedía que tenían que ser sin defecto y debían ser específicamente solamente toros, corderos y cabritos. ¿Y por qué los venados no? No debía comerse la grasa de los animales tampoco en el sacrificio. ¿Por qué? Si la grasa es una de las partes más buenas que tienen las carnes. Una de las reglas muy importantes que tenía el tabernáculo y que el Señor no dio una explicación era la siguiente: las lámparas del candelabro del templo debían permanecer encendidas en todo el día. ¿Por qué? En aquel momento el candelabro representaba la presencia de nuestro Dios. Había una explicación por cuál no apagarlas, pero la regla era que toda la vida tenían que estar encendidas. Solo se apagaban cuando iban a movilizar el campamento. Pero mientras hubiera o no hubiera culto, se lo pongo de una manera muy especial con esa frase, el candelabro tenía que estar encendido. ¿Y por qué? Solo Dios sabe. Obviamente después la explicación se dio, la que le acabo de decir. El candelabro representaba la presencia de Dios. Por eso tenemos uno ahí. Alguien me pregunta, ¿y de dónde salen las cosas? De la Biblia, mi hermano. Ahorita le estoy dando una explicación. ¿Es que usted le copió a la iglesia? No. En el Antiguo Testamento, el candelabro, ese que está viendo ahí, tenía que estar encendido en todo momento. Obviamente no tenemos la capacidad de que pase encendido todo el día, pero lo estamos viendo y lo vemos cada vez que venimos a la casa de nuestro Dios. El libro de Levítico enseña muchas cosas. Ahora bien, otra de las cosas bien interesantes que daba el libro de Levítico que tenía que hacerse, y era bien interesante porque cualquiera puede decir, no, hombre, estaban locos. Era una orden de nuestro Dios que la tierra, la cosecha, separara un año completo. ¿Y qué comían? Solo Dios sabe. Dios proveía y les mandaba a guardar para que ellos tuvieran. ¿Por qué hacía eso? Porque en aquel momento Dios había dado la orden que la tierra tenía que descansar también un año. Cada cierto tiempo dejaban un año en promedio para no sembrar y no cosechar. Alguien se preguntará, ¿y por qué dio esa orden el Señor? No pregunte, obedezca. En aquel momento era bien interesante cómo el Señor daba este tipo de indicaciones. Pero yo voy a lo que los levitas hacían, no cuestionar. Explicación, obviamente, con el estudio de la palabra va a encontrar de todo. Pero en aquel momento solo les decían, andá, así, y ellos hacían. Los israelitas hacían las cosas que Dios les decía. Y lo hacían sin cuestionar en todo momento. Ahora bien, ellos confiaban en que la palabra de Dios era tal cual como se decía. No tenían preguntas para. Y aquí es donde vengo yo. Y nosotros. Que preguntamos y cuestionamos absolutamente todo. ¿Será? Una cosa le puedo asegurar de parte de Dios en esta noche.
Si usted hace lo que Él le dice y confía en su palabra y obedece al pie de la letra como tal, le va a ir bien. Base bíblica para eso. Levítico capítulo 26, versículo 3. Búsquelo, con eso termino. Levítico capítulo 26, versículo 3. Cuando lo tenga me da un fuerte amén. Levítico, capítulo 26, versículo 3. Y ahí hay una gran bendición y la va a leer conmigo hasta el versículo 12. Del 3 al 12. Levítico capítulo 26, versículos del 3 en adelante. Lo tenemos. Primer bendición: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, ¿qué va a hacer el Señor? Yo daré vuestra lluvia. ¿Cuándo? Es que el Señor siempre va a llegar a tiempo. Ahora bien, la tierra rendirá ¿qué? Sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Y siguen las bendiciones. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, la bendicia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros. ¿Hasta cómo? Hasta saciarnos. Yo creo perfectamente en la promesa de parte de Dios que Él nos quiere ver gordos a todos. Amén. Ahí está diciendo que usted va a comer hasta que se sacie. Pero hay una condición, y la condición está en el versículo 3. Si anduviereis en mis decretos y en mis mandamientos. No creo en el cristiano que aguante hambre. Y no voy a creer jamás en el cristiano que aguanta hambre. Porque si la promesa es clara, diciendo que hay que obedecer su palabra, el Señor siempre va a proveer. Siempre. Y está escrito ahí. Siga conmigo. Versículo 5. Comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis ¿cómo? Seguros en vuestra tierra. 6. Yo daré paz en la tierra, dormiréis, no habrá quien nos espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. ¿Alguien dice amén a eso? Me encanta la palabra de Dios. 7. Perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de ¿quién? Delante de vosotros. 9. Bueno, 8. 5 de vosotros perseguirán a 100 y cientos de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de nosotros. 9. Porque yo me volveré a vosotros y os haré ¿qué? ¿Y os haré qué? Lea conmigo el versículo 9, que esa es una promesa muy importante para usted que obedece a la palabra de Dios y que está aquí conmigo en esta noche. Porque yo me volveré ¿a quién? A nosotros. ¿A quién se va a volver el Señor? A cada uno de los que estamos aquí presentes. ¿Y qué va a hacer? Nos hará crecer y nos multiplicará y afirmará su pacto con nosotros. ¿Y cuál es ese pacto? No nos va a hacer falta nada. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar el ¿qué? Lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. 12. Y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis ¿qué? Mi pueblo. 13. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fuiseis sus siervos, rompí las conyugas de vuestro yugo y os he hecho andar con rostro ¿qué? Erguido. Todos los versículos son de bendición. Todos. Me encanta el último. Fue Él quien nos sacó adelante, fue Él quien nos sacó de la esclavitud y nos hizo que a donde caminemos, caminemos orgullosos de lo que Dios ha hecho con nosotros. Ahora bien, ¿quién puede ser partícipe de todas esas bendiciones? Versículo 3. Si anduviereis en mis decretos, guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra. Cuando leemos el libro de Levítico, hay cosas que de plano ya no se aplican. Los animales, los novillos, las ovejas, el sacrificio. Porque el único sacrificio de que Cristo, usted sabe, la cruz de Calvario, pues hizo que ese pacto antiguo pues ya no fuera válido como tal. Pero si hay algo que podemos hacer referencia y podemos poner a prueba y poner en obra de lo que Dios nos ha mandado, por lo menos en esta noche, es en el hecho de que para entender muchos pasajes de la palabra de Dios y sobre todo lo que Levítico dice, el Señor hace una exigencia y la exigencia es que le obedezcamos. El Señor hace una exigencia y la exigencia es que nos portemos bien. Iniciaba este estudio diciendo de la siguiente manera así: si usted hace lo que Dios le dice, le va a ir bien. Si usted hace lo que Dios le ordena, le va a ir bien. Ahora bien,
Todas esas condiciones que había en cada uno de ellos eran prácticamente promesas de vida. No le va a faltar que comer, sus enemigos van a caer delante de ellos, vamos a caminar orgullosos por donde vayamos, Él va a estar con su morada en medio de nosotros, no importa dónde vayamos. Son tantas cosas, pero me encanta mucho el 14, porque el 14 también es promesa de parte de Dios para usted. Léalo conmigo, por favor. Pero si no oyereis ni hiciereis todos estos mandamientos, y desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, del versículo 16 hasta el versículo 31, son puras promesas de destrucción para nuestra vida si usted no obedece. Primer castigo, aflicción, versículos del 16 y el 17. Segundo castigo, sequía, versículos del 18 al 20. Tercer castigo, animales salvajes, desde el 21 al 22. Cuarto castigo, pestilencia, desde el 21 al 26. Y el quinto castigo, hambre, desde el 27 al 31. Son más los castigos que las bendiciones. ¿En qué equipo quiere jugar usted? ¿En el de los levitas y sacerdotes? ¿O en aquellos que van a estar disfrutando de cada una de esas 5 formas de castigo que Dios tiene para nosotros? Si Dios es bueno y Dios es maravilloso, ¿cómo va a permitir que pase hambre? No, mi hermano, también hay que obedecer. Pero si Dios ha sido misericordioso conmigo y yo sigo haciendo lo que yo haga, a cada chumpipe le llega su 31 y su 24, y eso usted lo conoce mejor que nadie. No, pero yo no tengo ningún problema con lo que yo hago, yo peco y a mí nadie me dice nada. Ok, está bien, qué bueno por usted. Yo solamente le doy el consejo de parte de Dios, y como le repito, le insto, el libro de Levítico es bien especial, léalo. Lo invito a que lea el libro de Levítico y juntos podamos entender que en efecto Dios nos ha dado órdenes que nosotros tenemos que cumplir, y también nos da promesa que si cumplimos esas órdenes nos va a bendecir. Si usted obedece la voz de Dios, nos va a ir bien. Si usted no obedece la voz de Dios, ya le dije que hay 5 tipos de castigo que el Señor da: aflicción, sequía, animales salvajes, pestilencia y hambre. ¿Qué quiere padecer usted? ¿Quiere padecer hambre? ¿Quiere padecer de sequía? ¿Quiere padecer de aflicción? Si eso no es así, entonces escudriñemos nuestros caminos, como dice el corito, volvamos a Jehová, que Él es nuestro Dios, y nos demos cuenta que en efecto Él va a hacer con nosotros grandes y maravillosas obras si nosotros creemos que así va a ser. ¿Alguien aprendió algo en esta noche? Le da un fuerte aplauso a nuestro Dios entonces. Oramos, decimos: Señor, gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí reunidos. Gracias porque usted es bueno, porque usted es fiel, usted es maravilloso. Usted, Señor, tiene el control de nuestras vidas. Y sobre todo, Señor, gracias porque podemos aprender directamente de su palabra lo que el libro de Levítico tiene para nosotros. Señor, gracias porque nos permite aprender. Gracias porque nos permite hacer su voluntad. Gracias, Señor, porque nos permite que nos reunamos y que juntos podamos aprender directamente de su palabra. Señor, oro por cada uno de los que estamos aquí reunidos. Y le pido, Padre Celestial, que sea usted concediendo nuestras peticiones. Que sea usted, Señor, que nos haga, Padre Celestial, tal cual como usted quiere formarnos a cada uno de nosotros. Oramos, Padre Celestial, y le pedimos por favor que nos ayude a salir adelante. Y sobre todo, gracias, porque usted, Señor, ha sido bueno, ha sido fiel y nos ha hablado el corazón en esta noche muy especial. Gracias por lo fiel que es. Oramos y bendecimos su nombre, el nombre poderoso de nuestro Dios. Amén y amén. Me le da un fuerte aplauso a nuestro Dios, iglesia. Usted que nos vio a través de las redes sociales, gracias por hacerlo. Y sobre todo, quédese pendiente de todo lo que Dios tiene para usted. Como siempre se lo he dicho, si usted tiene la necesidad de buscar de Dios, pues ahí está la dirección de nuestra iglesia, donde usted puede buscarnos y puede congregarse. Cualquier cosa, estamos para usted. Envíenos un mensaje a través del inbox y con gusto le contestamos. Que el Señor le bendiga.